La voluntad de Dios es que todos nos acerquemos a la gracia que es en Cristo Jesús y que recibamos su perdón y vivamos disfrutando de su compañía. Dios anhela que todos acepten el regalo de salvación que Él nos ha dado a través de Jesús. Él desea que todos nosotros seamos salvos y que vengamos al conocimiento de su verdad. Eso es lo que Dios quiere que suceda y esa es su voluntad. Pero sin embargo, Dios ha decidido no imponernos esa relación personal con Él. Dios nos ha dado un libre albedrío para poder escoger si aceptamos vivir con Él como nuestro Señor y Salvador o si le rechazamos. A eso yo le llamo el poder de la elección. Él nos da esa libertad y lo hace por amor. Su voluntad es que todos sean salvos, pero Él no se impone a nadie. Por amor, Él nos permite elegir si lo queremos seguir o no, y esto nos lleva a pensar que hay diferentes tipos o diferentes niveles de la voluntad de Dios. Para comenzar, podemos hablar de la voluntad soberana de Dios y la llamada voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana de Dios ha sido decretada por Él y nadie la puede detener. O sea, su soberanía, un plan o propósito para cada uno de nosotros. Su plan para la humanidad y también para nosotros, aquellos que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, se cumplirá en el tiempo designado por Dios y a su manera. No debemos olvidar que Él tiene el control y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, impedirá el cumplimiento de ese propósito para nuestras vidas. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traer luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se titula La voluntad de Dios, ¿cuál es? Ya regresamos. Por otro lado, está la llamada voluntad permisiva de Dios. Esta tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda hacer o no hacer ciertas cosas. Esos son sus mandatos reflejados en las Escrituras. Pero sin embargo, tenemos libertad para obedecer o no querer obedecer. Ya porque Él nos permite elegir con la seguridad de que la desobediencia nos traerá consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo, Dios nos llama a vivir vidas santas sin inmoralidad sexual, pero muchos deciden desobedecerle. Dios respeta esa elección, aunque le duele. Quien decide desobedecer tendrá que enfrentar las consecuencias que surgirán después de esa desobediencia. Y no olvides, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En cuanto a la voluntad permisiva de Dios, vemos que Él nos permite elegir en ciertas circunstancias, sabiendo que nuestra desobediencia nos traerá consecuencias. Por ejemplo, la voluntad general de Dios para la humanidad es que nos amemos y que obremos con justicia y vivamos en paz uno con otros. Eso es lo que Él desea, pero muchos rechazan su voluntad y odian a su prójimo, cometen injusticia y desatan guerras. Pero a Dios no le agrada, pero lo permite. También hay una voluntad específica de Dios para cada persona en particular. Y aquí entran cosas como la elección de una carrera profesional con quien nos casamos y otras decisiones muy personales e importantes. Dios
anhela participar de todas las decisiones que usted y yo tomamos. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y Él desea guiarnos, pero nosotros elegimos si buscamos y seguimos su dirección o no, sabiendo que siempre habrá consecuencia por cada uno de nuestros actos. El Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Es muy importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y Él anhela que usted y yo lo cumplamos en el día de hoy. La Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es su gran anhelo y Él desea que así sea. Por lo tanto, una de las formas principales de poder hacer su voluntad y de poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador y seguirle, y tristemente muchos lo rechazan y rechazan a Dios y eligen vivir sus vidas de forma independiente. Dios no se da por vencido. Él sigue atrayéndolos con sus lazos de ternura y sus cuerdas de amor, pero la decisión final es muy personal. Cada uno de nosotros debe decidir recibir o no el regalo de esta salvación tan grande dada por Dios. Y Dios nos ha revelado parte de su voluntad en la Biblia. Por eso, un buen paso para aprender a vivir dentro de la voluntad de Dios es poder leer su palabra y permitirle que Él nos transforme para que vivamos en una obediencia a Dios. Pero sin embargo, Dios no ha revelado aún la totalidad de su voluntad. En realidad, Él no tiene por qué explicarnos todo lo que desea hacer, ni decirnos cómo lo hará. Él es Dios, nosotros sus criaturas. Por lo tanto, hay muchas personas que no conocemos, pero que forman parte de esa voluntad de Dios y se van revelando poco a poco o según acontecen nuestras decisiones. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y para poder conocer su voluntad, necesitamos tener una relación cercana con Dios, buscando su dirección en todo momento. Y para que esto suceda, nuestra mente debe estar centrada en su propósito. Encontramos una buena clave en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí se nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que para conocer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que tener un cambio de mentalidad. En lugar de dejarnos llevar por lo que dice el mundo, debemos ser intencionales en buscar lo que Dios desea que hagamos en cada situación específica que se nos presenta. Poder hacer la voluntad de Dios es seguir a Cristo y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. También amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos buscar la verdad, vivir de acuerdo con ella. Confiamos en Dios y obedecemos cada uno de sus mandamientos y preceptos establecidos. En resumen, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos
como sus seguidores. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar su presencia y dirección a través de la oración, leyendo la Biblia y vivir confiando en su plan para cada uno de nosotros. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así dice Juan capítulo 6, versículo 40. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.